Agárrate fuerte al volante, revisa tu cinturón de seguridad y enfréntate a la curva que tienes justo delante. Lo que estás a punto de presenciar no es para los débiles de corazón. Hay caminos que no nacieron para conectar, sino para poner a prueba tu valentía en un desafío de vida o muerte. Esto no es asfalto liso, sino la delgada línea entre la vida y la muerte. ¿Confías en tus habilidades al volante o tienes nervios de acero? Aguanta la respiración, porque estamos a punto de enfrentarnos a las 25 rutas más brutales y mortales del planeta, donde un solo parpadeo es suficiente para pagarlo con la vida. ¿Estás listo para apostar con la muerte? Empecemos ahora mismo. Autopista del Karakorum, Pakistán/China. La octava maravilla del Karakorum es una sangrienta ruta de la amistad que une Pakistán y China. Iniciada en 1959, esta cinta de asfalto atraviesa la increíble altitud de 4.693 metros en el paso de Khunjerab. Pero no dejes que la majestuosa belleza te engañe, porque te estás moviendo sobre la tumba gigante de más de 1.000 trabajadores que murieron abriendo la montaña, creando la escalofriante maldición: 1 kilómetro de carretera por una vida humana. Los acantilados verticales vomitan continuamente desprendimientos de rocas y tierra sin previo aviso, listos para aplastar a los vehículos que se encuentran debajo. Lo más inquietante son los fríos cementerios al borde de la carretera, donde el incienso conmemora a los desafortunados trabajadores enterrados para siempre en el hormigón de la base del camino. Aquí, la naturaleza brutal nunca duerme, y los deslizamientos de tierra son una sentencia de muerte que pende sobre tu cabeza a cada segundo. Túnel de Guoliang, China. Este camino sangriento fue excavado a través de la montaña Taihang por 13 aldeanos desesperados a partir de 1972 para escapar del aislamiento perpetuo del mundo. Con solo 4 metros de ancho y 5 de alto, el túnel te oprime con una sensación de asfixia. El terror acecha en la oscura y resbaladiza superficie de piedra y en las curvas ciegas
que te roban por completo la visibilidad. Pegarte al afilado acantilado para evitar el tráfico en sentido contrario es, literalmente, una apuesta a vida o muerte. Lo más escalofriante que te golpea en la cara son las 30 ventanas abiertas al borde del precipicio, sin ninguna barrera. Los transeúntes suelen dejar caer monedas al vacío para conmemorar a los trabajadores que murieron destrozados al dinamitar la roca, y también a los desafortunados vehículos que se deslizaron y cayeron por esas aberturas hasta el fondo. Agárrate fuerte al volante, porque el abismo de 120 metros que hay debajo nunca deja de anhelar a los débiles de corazón. The Wave, Arizona, Utah, Estados Unidos. Esta no es una carretera artificial, sino una obra maestra de arenisca de 190 millones de años. Para proteger su frágil estructura, las autoridades solo permiten que un número muy limitado de afortunados ponga un pie aquí cada día, después de rigurosos sorteos. La trampa mortal aquí es el silencio. En la caminata de 10 kilómetros por un desierto sin señalización, la temperatura a menudo supera los 40 grados Celsius. Las ondulantes vetas de roca también hipnotizan la vista, lo que puede hacer que te desorientes y te agotes fácilmente. Desde 2013 se han registrado varias muertes por golpe de calor e infarto. Las huellas que desaparecen en la arena caliente son una advertencia. Esta deslumbrante belleza es solo la máscara de una máquina mortal. No te dejes hipnotizar, porque una vez que te pierdes entre las olas de piedra, el aire enrarecido y el calor te devorarán para siempre en el corazón del desierto. Paso de los Caracoles, Chile/Argentina. Esta es una ruta fronteriza que conecta Chile y Argentina, completada en 1980 para transportar mercancías a través de la cordillera de los Andes. A una altitud de aproximadamente 3.200 metros, el camino pondrá a prueba tu temple con 29 empinadas curvas, enuapiladas como la concha de un caracol, sin ninguna barrera de protección en el borde del precipicio. El peligro no solo proviene de la pendiente, sino también del momento en que tu vehículo debe pegarse al borde del abismo para evitar los camiones pesados que patinan sobre el resbaladizo hielo negro. Cuando los neumáticos pierden adherencia, las tormentas de nieve y los desprendimientos de rocas pueden aparecer para devorarte en cualquier momento. Un solo resbalón en una placa de hielo o un fallo
en los frenos de un vehículo en sentido contrario, y serás arrastrado y darás vueltas hasta el fondo del Valle de los Andes para siempre. Aunque está calificada como una de las carreteras más peligrosas, Los Caracoles sigue siendo una atracción turística gracias a su majestuoso paisaje montañoso. Torres de Toba del Lago Mono, California, Estados Unidos. Imagina que estás perdido entre los huesos de piedra del Lago Mono en California. Estas extrañas columnas de toba, que estuvieron ocultas bajo el agua durante siglos, solo quedaron al descubierto en 1941, cuando el agua fue desviada hacia Los Ángeles, convirtiendo el lugar en un campo de muerte al aire libre. Desde lejos, la superficie del lago es tranquila como un espejo, pero apesta a azufre, con una alcalinidad 2,5 veces superior a la del océano. Las afiladas torres de piedra caliza crecen de forma irregular, listas para desgarrar cualquier cosa que las toque. El silencio es casi absoluto, roto solo por miles de millones de moscas negras que pululan en la orilla. El mayor peligro es el lodo alcalino y movedizo de la orilla, que ha causado atrapamientos mortales. Cuando el lecho del lago se seca, el polvo de arsénico puede levantarse en columnas blancas, asfixiando tus pulmones. Aquí, la naturaleza no te da la bienvenida. Expone una fría escena apocalíptica. Trollstigen, Noruega. La escalera del Troll, o Trollstigen, es una carretera excavada a través de la roca en 1936 para romper el aislamiento del Valle de Baldal. A una altitud de unos 850 metros, esta estrecha franja de asfalto pone a prueba tus nervios con 11 curvas cerradas con una inclinación de hasta el 9%. El peligro no solo acecha en el abismo, sino también desde arriba. El agua helada de la cascada Stigfossen hace que la superficie de la carretera sea resbaladiza, mientras que los acantilados verticales siempre están a punto de vomitar gigantescas lluvias de rocas directamente sobre el techo de tu coche. La amenaza es tan grave que en 2024 la ruta fue cerrada debido a la caída de grandes rocas que incluso aplastaron un autobús turístico. Con solo un pequeño crujido,
toneladas de roca helada pueden desplomarse y aplastar tu cuerpo si no tienes cuidado. Carretera de los Yungas Norte, Bolivia. Estás balanceándote en la carretera de la muerte de los Yungas Norte, Bolivia, un camino tallado en el acantilado por prisioneros paraguayos en 1930 para conectar la capital, La Paz, con la selva amazónica. A una altitud de 4.650 metros, tendrás que maniobrar por un camino de arcilla de apenas 3 metros de ancho, sin barreras de protección. Justo al borde de tus neumáticos hay un precipicio de 600 metros de profundidad. El verdadero terror proviene de la niebla y las constantes lluvias selváticas que convierten la superficie inclinada en un tobogán de lodo. Pisar el freno aquí a veces significa suicidarse. Lo más escalofriante son las cruces oxidadas clavadas a lo largo del borde del precipicio. Son el rastro de las más de 300 personas que pierden la vida cada año, un lúgubre recordatorio de la tragedia de 1983, cuando un autobús con 100 pasajeros se deslizó directamente al fondo del valle. Un solo milímetro de error, y el abismo de abajo se abrirá para tragarte para siempre. Paso de Rohtang, India. Estás entrando en el paso de Rohtang, India, un lugar cuyo nombre local se traduce literalmente como montón de cadáveres. Abierto por el ejército a través del Himalaya a una altitud de 3.978 metros para abastecer la frontera, en realidad es la tumba que ha sepultado a miles de viajeros durante siglos. El terror extremo no solo reside en el abismo sin barreras, sino en una capa de lodo resbaladizo como la grasa llamado Rani Nala. Tus ruedas girarán en vano, deslizándose de lado hacia el borde del precipicio mientras el tráfico está completamente atascado. Lo más inquietante son los restos de camiones aplastados esparcidos en el fondo del valle, que nunca han sido recuperados. El clima aquí es tan implacable que la niebla y las tormentas de nieve pueden aparecer en un instante. Un solo acelerón equivocado y te unirás inmediatamente al frío y eterno montón de cadáveres de abajo. Mano del Desierto, Chile. En medio del desierto de Atacama, conocido como el más árido del planeta, una gigantesca mano de hormigón y acero de 11 metros de altura emerge del polvo. Erigida en 1992 al borde de la carretera panamericana, es un símbolo de la pequeñez e impotencia del ser humano. El peligro aquí no proviene de las curvas,
sino de la soledad. Este camino recto e interminable adormece silenciosamente el cerebro, lo que provoca terribles vuelcos cuando los conductores pierden la conciencia por un instante. Alrededor de la mano, pequeñas animitas dispersas son testimonio de las almas que se quedaron dormidas para siempre al volante. Cuando cae la noche, la sombra de la mano se alarga sobre la arena como si quisiera atrapar a tu solitario vehículo. No te detengas por mucho tiempo, porque el silencio absoluto de este lugar comenzará a susurrarte cosas que no deberías oír. Autopista Leh Manali, India. Abierta por el ejército a través de las montañas en 1964 para proteger la frontera, esta franja de tierra atraviesa picos que alcanzan los 5.328 metros. La muerte acecha en los torrentosos arroyos de deshielo que cruzan el estrecho camino, listos para arrastrar tu vehículo a un abismo de miles de metros de profundidad sin fondo. Pero lo que te helará la sangre es la leyenda del fantasma de Gata Loops. En estas 21 curvas mortales, todo conductor que pasa debe arrojar una botella de agua como ofrenda al espíritu de un camionero que murió de sed en soledad hace años. Mirando al fondo del precipicio, los restos aplastados de camiones esparcidos, como juguetes rotos, son el testimonio más brutal. Un ligero mareo debido a la altitud y quedarás para siempre con esos esqueletos de hierro oxidados en medio de la nada. Carretera de Fairy Meadows, Pakistán. Tallado toscamente en el acantilado por los lugareños hace cientos de años, este camino solitario es la puerta de entrada a Nanga Parbat, conocido como la montaña asesina. A una altitud de 3.300 metros, esta ruta de 16 kilómetros pone a prueba tu coraje porque tiene exactamente el ancho de un solo vehículo. Justo a tu lado hay un abismo de 1.000 metros, listo para sepultar cualquier esperanza de supervivencia si tus ruedas se deslizan. Lo más inquietante es la aterradora estrechez que comprime el camino en su tramo final, obligándote a bajarte y caminar por el borde del precipicio para poder pasar. Es tan temible que las autoridades prohíben a los turistas conducir por su cuenta y te obligan a confiar tu vida a los conductores locales. En 2013 fue clasificada como la segunda carretera más mortal del mundo. Aquí, un simple frenazo brusco o una roca que rueda en el momento equivocado es suficiente para arrebatarte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Autopista Kahekili, Hawái. Te estás jugando la vida en una carretera costera tan pintoresca que se ha ganado el apodo de Autopista 340 de la Muerte. Originalmente
un antiguo sendero para los guerreros de Maui, fue pavimentada de forma rudimentaria y serpentea como una serpiente venenosa a lo largo de los acantilados verticales del oeste de la isla. Este camino es tan estrecho que te deja sin aliento, con espacio justo para un vehículo, obligándote a pegarte a la escarpada pared de roca mientras las ruedas del otro lado rozan un precipicio de 60 metros que cae directamente al rugiente océano. Lo que te helará la sangre es la cláusula en el contrato de alquiler de coches. Si entra aquí, el seguro queda anulado. Es una afirmación de que te estás adentrando solo en las puertas de la muerte. En Kahekili, tanto las rocas que caen desde arriba como el profundo abismo de abajo anhelan tu vida. Paso de Habano, Georgia. Esta ruta que atraviesa la cordillera del Cáucaso fue abierta como un camino de campaña en 1979 para conectar la remota región montañosa de Tusheti con el mundo exterior. A una altitud de 2.926 metros, la serpenteante franja de tierra rojiza, sin barreras de protección, te obligará a maniobrar al borde del precipicio. El terror extremo proviene del lecho de pizarra destrozado por las cascadas que cruzan la superficie del camino. Tus neumáticos se ven obligados a aferrarse a un lodo espeso que siempre amenaza con ceder bajo su propio peso. Lo más escalofriante son las lápidas con rostros grabados, clavadas a lo largo del camino. Cualquier conductor local que pasa se detiene y vierte chacha, un aguardiente local, en el suelo para apaciguar a los espíritus de la tragedia de 2019, cuando un camión volcó en el valle cobrándose 7 vidas. En este lugar, un solo borde de tierra inestable es suficiente para que la profunda tumba de abajo entierre tu cuerpo para siempre. Skipper's Canyon, Nueva Zelanda. Skipper's Canyon es una carretera mortal excavada por mineros con dinamita a partir de 1883 para acceder a un valle en busca de oro. Suspendida en el acantilado, esta estrecha franja de tierra solo tiene espacio para un vehículo y carece por completo de barreras. A un lado, un abismo de cientos de metros cae hasta el río Shotover. Al otro, una pared de pizarra desmenuzable. La superficie es tan frágil que el borde del camino puede romperse y hundirse justo debajo de tus ruedas. Lo que hiela la sangre a muchos conductores es que todas las compañías de seguros se niegan a cubrir cualquier incidente que ocurra aquí. En el fondo del valle todavía hay innumerables restos de vehículos destrozados, un recordatorio de los terribles accidentes ocurridos cuando los coches se deslizaban por el lodo al borde del precipicio. En los tramos estrechos, donde es necesario retroceder para ceder el paso, un solo frenazo tembloroso podría hacerte caer
sobre las afiladas rocas del fondo del río. Carretera de la montaña Tianmen, China. Esta carretera, de 11 kilómetros, fue excavada en la ladera de la montaña en 1998 para llevar a la Puerta del Cielo, ascendiendo desde una altitud de 200 metros hasta los 1.300 metros. Lo más peligroso es una serie de 99 curvas cerradas tan pronunciadas que pueden causar mareos y desorientación. La espesa niebla desciende con frecuencia, ocultando la visibilidad y convirtiendo el borde del acantilado de 1000 metros de profundidad sin barreras en una trampa invisible. Te enfrentarás al riesgo de que los frenos se sobrecalienten debido a la necesidad de reducir la velocidad constantemente en el descenso. El nivel de peligro es tan alto que a los turistas se les prohíbe conducir y solo pueden viajar en autobuses especializados. En el fondo del precipicio todavía hay restos de vehículos de accidentes, un recordatorio de que un solo momento en que relajes el pie del freno, la fuerza centrífuga puede lanzar tu coche directamente al abismo. Túnel del desfiladero de Taroko, Taiwán. Excavada a través de los acantilados de mármol por veteranos con sangre y dinamita a partir de 1956, esta ruta que cruza la isla es en realidad un cementerio al aire libre. La sensación escalofriante no solo proviene del estrecho camino encajonado entre el acantilado vertical y el abismo del río Liwu, sino del propio techo de roca sobre tu cabeza. Las lluvias de rocas y los deslizamientos inesperados causados por réplicas de terremotos pueden pulverizar tu vehículo en cualquier momento. Lo más inquietante que te golpea es el santuario de la eterna primavera, de un rojo intenso, donde el incienso nunca deja de arder para apaciguar las almas de los 225 trabajadores que murieron construyendo la carretera. Aquí, la montaña rocosa es como una criatura viva y feroz, siempre al acecho para devorar a quienes se atreven a invadirla. Paso de Sani, Sudáfrica/Lesoto. Estás temblando mientras te agarras al volante en el Paso de Sani, la peligrosa ruta que conecta Sudáfrica con el Reino de Lesoto. Ampliado a partir de un sendero para mulas en 1950 para facilitar el comercio, este camino de tierra y grava asciende a una altitud de 2.876 metros con pendientes extremas, algunas con una inclinación de 1 a 3. La sensación helada que sientes ahora no solo proviene del clima de alta montaña,
sino también de los restos de coches aplastados que yacen en el fondo del abismo, muchos de los cuales nunca son recuperados. Se oxidan y retuercen como silenciosas advertencias. En invierno, el agua que se filtra de los acantilados se congela, convirtiendo la superficie en un espejo resbaladizo que hace que tus neumáticos pierdan fácilmente el agarre y se deslicen hacia el borde del precipicio sin barreras. Un solo giro equivocado y tu coche podría precipitarse al cementerio de hierro en el fondo del valle. Paso Stelvio, Italia. Construido por el Imperio Austríaco a partir de 1820 a una altitud de 2.757 metros, el Paso Stelvio, o la Serpiente Gigante en Italia, pondrá a prueba tus nervios con 48 empinadas curvas cerradas apiladas como escalones. Las bajas y viejas barreras de hormigón son casi inútiles contra el impulso de un vehículo. Cuando la niebla de los Alpes desciende, tu visibilidad casi desaparece, obligándote a pegarte al acantilado de la izquierda para evitar el abismo de la derecha. A lo largo de las curvas ciegas, hay ramos de flores marchitas y fotos conmemorativas pegadas en los nichos de roca, marcando los lugares donde muchos motociclistas han tenido accidentes. La espectacular belleza del paso puede hacer que te confíes, pero un solo momento de descuido y tu vehículo podría salirse de la carretera y caer directamente al abismo. Autopista Sichuan-Tíbet, China. Estás aferrado al volante en la ruta Sichuan-Tíbet, una carretera abierta en 1950 para conectar Chengdu con Lhasa. A una altitud de aproximadamente 4.700 metros, el abismo de 1.000 metros y la superficie helada y resbaladiza no son lo más aterrador. El verdadero peligro proviene del aire enrarecido que priva de oxígeno al cerebro. El mal de altura provoca mareos y alucinaciones, haciendo que tu manejo se vuelva lento justo cuando tienes que atravesar acantilados propensos a los deslizamientos. Te estremecerás al saber que esta carretera fue construida con el sudor y la vida de unos 3.000 trabajadores de antaño. A lo largo del borde del precipicio ondean hileras de banderas de oración, un recordatorio de la notoria tasa de accidentes. Por cada 100.000 conductores que pasan por aquí, unos 7.500 mueren. En el fondo del río glacial todavía hay restos de vehículos aplastados que nunca han sido recuperados. Un solo momento de distracción por la falta de oxígeno y tu coche podría precipitarse directamente al frío abismo.
Camino de Piedra de la Trémola, Suiza. Estás temblando, mientras tus ruedas ruedan sobre las frías losas de granito del Paso de la Trémola, en Suiza. Este camino fue construido a mano en 1827 para cruzar los Alpes y es la carretera pavimentada con adoquines más larga que se conserva de la época de los carruajes. A una altitud de 2.106 metros, te darán la bienvenida 24 serpenteantes curvas cerradas, apiladas una tras otra. El peligro no solo proviene de la pendiente, sino de la antigua superficie de piedra que se vuelve resbaladiza cada vez que llueve o la nieve se derrite, haciendo que tus neumáticos pierdan fácilmente el control y se deslicen hacia los bajos muros de contención cubiertos de musgo. La vibración que se transmite desde el volante hasta tu columna vertebral te recordará el traqueteo de los carruajes que se despeñaron por el precipicio desde el siglo pasado. En el fondo del brumoso abismo, esas silenciosas losas de piedra han sido testigos de muchos viajeros que nunca llegaron a su destino. Carretera de Colima, Rusia. Iniciada en 1932 por prisioneros del Gulag bajo el régimen de Stalin para la extracción de oro, esta ruta de 2.032 kilómetros es a menudo considerada el cementerio más largo del mundo. El frío, que puede alcanzar los -70 grados Celsius en el desolado lejano oriente, no es el único peligro al que te enfrentarás. Se estima que cientos de miles de prisioneros murieron durante la construcción de la carretera, y como el permafrost era demasiado duro para cavar tumbas, muchos cuerpos fueron enterrados justo debajo de la base del camino. En verano, cuando el hielo se derrite, a veces los huesos humanos emergen del lodo. En este lugar remoto, si tu coche se avería, es casi una sentencia de muerte. En medio de la desolada taiga, el trágico pasado de la carretera parece seguir atormentando a quienes la recorren. Carretera D 915, Bayburt a Turquía. Estás temblando ante el camino que los soldados rusos excavaron a mano en la ladera de la montaña Soganli en 1916 como una sangrienta ruta de suministro. Situada a 2.330 metros de altitud, esta carretera pondrá a prueba tus nervios con 29 curvas en U, sin ninguna barrera de protección, sobre un terreno de grava tan estrecho que solo cabe un vehículo.
La muerte no te arrebata la vida por la pendiente, sino por la frágil composición geológica. Después de una lluvia, el borde del camino se desmoronará bajo el peso de tus neumáticos, acompañado de bancos de niebla que pueden engañarte fácilmente para que te precipites al vacío. Lo más escalofriante es mirar al fondo del precipicio. Los restos de coches aplastados, esparcidos por allí, nunca son recuperados. Solo las largas marcas de neumáticos que son el testamento silencioso de los fallecidos, haciendo que cualquier conductor que pase por aquí junte las manos y rece en voz baja. Aguanta la respiración y ten cuidado, porque el abismo siempre está listo para abrir su boca y devorarte. Paso de Zojila, India. Abierto como un camino de campaña en 1948 para transportar tanques militares a través del Himalaya, el paso de Zojila es en realidad una trampa brutal. Situado a 3.528 metros de altitud, el estrecho camino de tierra y rocas serpentea por una ladera escarpada y carece por completo de barreras de protección. La muerte no solo se esconde en el borde del precipicio, sino que espera para arrebatarte la vida con avalanchas y vientos huracanados que llegan sin previo aviso. El frío glacial, combinado con el aire enrarecido, adormece tu cerebro, mientras los neumáticos patinan constantemente sobre la pendiente convertida en un lodo resbaladizo. Los conductores locales deben rezar en los santuarios improvisados al borde del camino para pedir por sus vidas antes de continuar. El oscuro abismo entierra innumerables vehículos bajo una gruesa capa de nieve, evocando la terrible tragedia de 2012, cuando 11 turistas murieron destrozados al caer al valle por un deslizamiento de lodo. Un solo instante en que se te resbale el volante y la nieve de abajo se convertirá para siempre en tu frío ataúd. Puerta al infierno, Turkmenistán. Esto no es exactamente una carretera, sino un viaje a la garganta del diablo, creada por un error de perforación soviético en 1971. Con 70 metros de ancho y 30 de profundidad, este cráter gigante ha estado ardiendo con gas metano durante más de 50 años. Cuando cae la noche, la luz ardiente ilumina el cielo como una señal demoníaca, atrayendo a insectos y a turistas curiosos hasta el borde del abismo. Aquí no hay barreras de protección. El suelo arenoso bajo tus pies está caliente y siempre a punto de colapsar para arrojarte a un mar de fuego de 1000 grados Celsius. Los lugareños a menudo hablan de los silbidos del viento que atraviesa el cráter,
que suenan como los lamentos de las almas. Un solo paso en falso y te convertirás en combustible eterno para este infierno en la tierra. Carretera Kishtwara-Pangji, India. Excavado a mano en la ladera del Himalaya desde mediados del siglo XX para conectar aldeas aisladas, este camino de tierra tiene el ancho justo para un vehículo. A una altitud de 2.500 metros, no hay ninguna barrera entre tú y el abismo de 600 metros que cae hasta el río Chenab. Las afiladas rocas del acantilado empujan tu volante hacia el borde del precipicio, mientras que la superficie, llena de grava, hace que los neumáticos pierdan casi todo el agarre, creando una sensación de impotencia mientras la gravedad amenaza constantemente con arrastrarte al vacío. La inquietud es tan grande que incluso el GPS te aconseja dar la vuelta, y muchos conductores rezan antes de ponerse en marcha. El fondo de este abismo es la tumba de muchas víctimas, especialmente después de la tragedia de 2018, cuando un autobús de pasajeros se deslizó y cayó al río, cobrándose decenas de vidas. Un pequeño error y tu vehículo podría convertirse en el siguiente montón de chatarra en el fondo del precipicio. ¿Todavía respiras con normalidad? Solo con mirar a través de la pantalla es suficiente para que te suden las palmas de las manos, ¿verdad? De las 25 rutas que acabamos de ver que desafían a la muerte, ¿cuál es la que más te ha impactado? Si alguien te pusiera $1 millón sobre la mesa para retarte a conducir por una de ellas, ¿te atreverías a aceptarlo? Deja tu comentario abajo. No olvides darle a like y suscribirte para no perderte los próximos viajes de infarto. Nos vemos en la próxima.